Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión ha sido desde sus inicios el punto de encuentro para las familias y para los ciudadanos. Y cuando los profetas del desastre anunciaban que estaba moribunda, ha demostrado no solo que sigue viva y dinámica, sino que es hoy por hoy y cada vez más el medio de comunicación de mayor trascendencia e influencia en nuestras sociedades, como lo demuestran los acontecimientos recientes en medio del contexto de la pandemia. Aumenta el consumo televisivo, crecen las audiencias, se incrementa la penetración y el interés de los ciudadanos. ¿Estamos hablando de la misma televisión de antes de la pandemia o se ha reconfigurado? ¿Estamos frente a otro tipo de fenómeno de comunicación de masas? ¿Qué nuevas responsabilidades suscita para la televisión este escenario y para quienes estamos trabajando en ella? ¿Qué nuevos retos plantea a las audiencias teniendo en cuenta el gran poder que concentra? Este es el tema que nos han planteado los televidentes y que hoy queremos tratar en compañía de expertos desde distintas partes del continente. Nos acompaña Cintia Ottaviano, directora de Radio y Televisión de la Argentina y del posgrado de Comunicación y Derechos Humanos. Cintia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir este espacio con ustedes y con los colegas. Un gusto que estés con nosotros desde Buenos Aires. Está también Ernesto Orozco, comisionado de la CRC, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones en nuestro país. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Mario. Buenos días, Cintia y Danilo. Es un gusto estar aquí y poder compartir todo lo que hemos adelantado en la sesión de audiovisual de la CRC. Ernesto está desde la capital de la República de Colombia. Y está Danilo Ahumada, presidente nacional del Colegio de Periodistas de Chile, desde Valparaíso. Buenos días, Danilo. Buenos días, Mario, Cintia, Ernesto, un placer y gracias por el espacio, obviamente en tiempos que son tan interesantes de discusión. Nosotros estamos a puerta de un proceso constituyente, así que estos temas son de gran relevancia para los periodistas chilenos. Por supuesto que sí. También nos acompañará Germán Rey, crítico y experto en periodismo, en comunicación y en cibercultura. Para comenzar, veamos qué dicen los televidentes que propusieron el tema que plantearemos y debatiremos esta semana. Pues la trascendencia básicamente es que es un medio que orienta a las personas a lo que pasa o lo que está pasando pues a nivel nacional o a nivel mundial. Entonces, pues básicamente ese es el alcance que tiene. Inicialmente, pues la televisión como un medio de comunicación masivo es importante para pues que toda la población tenga conocimiento de cierto tipo de información. Desafortunadamente ha habido espacios donde su influencia es negativa y también hay espacios de manera positiva. Sigue siendo bastante influenciadora en el ser humano y el ser humano sigue creyendo bastante en lo que dice la televisión. Muy bien, la televisión como medio hegemónico. Lo hemos visto en los recientes sucesos en Estados Unidos, lo vemos en los recientes sucesos en otras partes del planeta en relación con la pandemia. ¿Estamos frente a un nuevo fenómeno, Cintia, o es simplemente una extensión de lo que ha venido sucediendo con la televisión, solo que ahora con mayor penetración en la sociedad? ¿Tú qué piensas? Desde mi punto de vista, sí, la televisión acaba de perder una gran oportunidad. Es decir, las audiencias se volcaron en la televisión, pero los contenidos no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque finalmente las audiencias han expresado en algunas encuestas hechas por universidades con un grado de espectacularización en la información o la difusión incluso de noticias falsas, que como ustedes saben, en el marco del periodismo de riesgo o una comunicación de riesgo se requiere un acceso a la información transparente, veraz, confiable, que pueda ser chequeada. De manera que allí hay otro eje.
¿Hubo una oportunidad perdida para la televisión o estamos a punto de acreditar que así como ha sido elegida, tenemos que transformar los contenidos para generar mayor empatía y ser lo que en definitiva es la televisión, un gran medio de comunicación capaz de socializar información y tratando de tener desde mi punto de vista un mayor carácter pedagógico? Danilo, la circunstancia en Chile, ¿guarda las mismas proporciones que en Argentina o hay variaciones? Oye, hay varias variaciones. Primero, señalar que nosotros en el último tiempo veníamos de un estallido social, recuerden, del 18 de octubre del 2019, que generó toda una crítica fuerte, sobre todo a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión. La televisión fue muy interpelada después del 18 de octubre, porque en Chile tenemos un problema de concentración brutal. Tenemos medios de comunicación muy concentrados. En el tema de la prensa escrita, un duopolio, hay dos grandes medios de comunicación y hoy día, esta semana, se termina uno de esos grandes medios de comunicación, el papel. Ya no se va a imprimir más ese diario, que es La Tercera, que es de la empresa Compesa. Entonces los canales de televisión hoy día también tienen un grave problema tanto de credibilidad, efectivamente, como decía Cintia, hoy día son medios muy potentes. En el fondo hay mucha gente que sigue los canales de televisión, pero con muy poca credibilidad. Hay una posición muy crítica desde la ciudadanía, desde los territorios, porque precisamente en Chile, como no tenemos un sistema de medios públicos, lo domina la empresa, los privados en este caso, y hoy día la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión, los dueños de esos canales de televisión son los grandes empresarios de Chile. No sé, Luxis, que es dueño de un montón los banqueros son los dueños de los medios de comunicación en Chile, de los principales medios. No tenemos un sistema medial tan grande, por lo tanto los pocos canales de televisión están en manos de privadas y no tenemos un sistema de televisión pública. Ernesto, desde la perspectiva de las audiencias como fenómeno de masas en nuestro país, ¿ese incremento es significativo? ¿Se mantiene al alza? ¿Cómo lo observa, Ernesto? Bueno, Mario, para hablar de cómo se han comportado las audiencias en Colombia, no solamente ahora con la pandemia este último año, sino en todo el transcurrir de la evolución de la industria, tenemos que observar que la televisión en Colombia se mantuvo como un negocio monopólico del Estado, en donde se concedían unos canales y unos espacios. Pasamos de televisión como servicio público a tener una televisión abierta de carácter privado en el año 98, y empezaron las presiones y las fuerzas competitivas sobre lo que quedaba de la televisión pública o aquellos concesionarios de espacios que otorgaban esos dos canales. Desaparece uno de estos canales, tenemos dos canales públicos, educativos y estatales a nivel nacional, y crece la televisión regional hasta conformar 8 canales regionales, que son canales comerciales y un poco culturales o para exaltar las manifestaciones regionales. Empieza después, muy poco después del 98, una fuerza competitiva que es la televisión por cable. Entonces, esta industria, que era un servicio de radiodifusión, empieza un servicio de distribución y empieza a haber otras fuerzas competitivas y choques por la normatividad de Muskerry, entre la televisión abierta privada sobre todo y la televisión por cable. Con el crecimiento de la penetración de banda ancha, hoy tenemos unos agentes tanto externos como internos, y tenemos también provisión, y ya no podemos llamar televisión, que es simplemente una radiodifusión o una teledifusión. Hoy tenemos lo que podemos llamar una provisión de contenidos audiovisuales, sean por broadcast, por broadband o por internet, y tenemos un panorama mucho más amplio de esta provisión, pues en beneficio del consumidor, pero también en perjuicio de algunos agentes de esta industria que no están en capacidad de enfrentar estas fuerzas competitivas. En cuanto a la televisión pública, a pesar de tener una oferta tan grande en Colombia, tener unas redes de última generación, no son comparables las audiencias. Muy bien, incluyamos a Germán Rey para preguntarle si lo que está sucediendo con la televisión solo tiene que ver, en esta perspectiva de pandemia, a falta de oferta en otro tipo de medios y de acceso a otras instancias, y cuál es el alcance y la verdadera influencia que tiene la televisión en estos momentos, teniendo en cuenta los números que hemos mencionado. Pues son varios asuntos. Lo primero es que
la televisión se ha diversificado y ampliado de una manera muy significativa. En términos no solamente de que existen múltiples pantallas, sino que también los soportes y las interacciones, las convergencias intermediales son cada día más fuertes. Lo que yo creo que ha decrecido es la televisión abierta. No suficientemente como para pensar que hay una debacle, pero sí se notan ya tendencias a la baja, muy particularmente en las audiencias más jóvenes que han huido en general de la televisión abierta. En uno de los estudios más recientes que conozco del Centro Nacional de Consultoría sobre la apropiación digital en Colombia, ya está muy cerca la credibilidad y confianza, particularmente de los jóvenes, en las nuevas tecnologías y ya no tanto en la televisión. A propósito de jóvenes y televidentes, aquí levantan la mano para preguntarle a nuestros invitados. Mi pregunta es, la televisión ha sido un medio tradicional y pues me gustaría saber cuáles son los retos que tiene la televisión en esta era digital. Muy bien, retos de la televisión, Cintia, y aquí comenzamos un poco a desgranar, luego de este diagnóstico que hemos hecho y que es similar en diversas latitudes del continente. Entonces, la primera pregunta es, este crecimiento de audiencias, y ya hablaremos del contenido como tú lo has referido, ¿tiene que ver exclusivamente con la pandemia? Terminada la pandemia, ¿volveremos a los guarismos anteriores? ¿No se trata de un fenómeno en progreso, sino de una circunstancia disruptiva teniendo en cuenta el coronavirus? Desde mi punto de vista, la comunicación no es un negocio, la comunicación es un derecho humano y por ende puede transcurrir por diversos soportes, por diversas pantallas, puede haber diversas relaciones, pero no tengo dudas de que debe representar las subjetividades. Y la representación de las subjetividades no puede estar asignada a un punto de rating, no puede estar asignada nada más que a un negocio. Por supuesto que debe haber allí una alianza para tener a la televisión como una herramienta fundamental de la construcción y la profundización de las democracias. ¿Cómo? A través de la construcción de una ciudadanía comunicacional, no de meros puntos de rating. Las audiencias son sujetos de derecho y por ende también tendrían que tener acceso a la televisión, no solo para mirarla en ese rol pasivo histórico, sino para construirla, para poder criticarla, para poder promover una televisión mucho más inclusiva. Preguntamos a Ernesto Orozco. Ya hemos tocado en otros programas esta disyuntiva de la televisión desde la perspectiva que planteaba Cintia de si la televisión está desperdiciando la oportunidad de enamorar nuevas generaciones o nuevas audiencias en la perspectiva de crear hábito hacia el futuro y fidelizar sus propios públicos. Hasta el momento en la televisión colombiana vemos que las repeticiones surten efecto, generan audiencia y son audiencias similares a las emisiones en otras épocas y en otros momentos. Son públicos distintos estos que acceden a las repeticiones. Estamos hablando de generaciones distintas. Esa disrupción significará que apenas terminen las repeticiones como están terminando, veremos un regreso a como íbamos antes de la pandemia, Ernesto. Mira, Mario, hemos visto el siguiente fenómeno. Hemos analizado lo siguiente. Nuestra regulación les permitió, como una forma de alivio a los canales privados y a los canales públicos, transmitir o volver a transmitir programas que fueron exitosos, de alguna manera aliviaba sus costos y tenían un rating con un buen retorno y podían sobreaguar la situación. Vemos cómo han traído series, novelas y programas que fueron muy exitosos y que hoy nuevamente son exitosos. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra siguiente tribuna aquí en Uno para Todos. A mí estaría de acuerdo con que la televisión se tomara de una forma más responsable, teniendo en cuenta que la ven tanto niños, estudiantes.
Entonces a mí me parece que la televisión se ha tornado un poco irresponsable en el tipo de información que dan. Yo creo que la televisión debe tener como, seguir teniendo esa visión de conseguir como, de tener la realidad cercana, de la gente de a pie, de contar sus historias, de tener más cercanía con la gente y así mantendría, digamos, que la televisión más vigente y tendría más trascendencia. Que le den más fuerza a la realidad y a la verdad. O sea, ahorita en un mundo de puras fake news o de rumores, la televisión es la que aporta la verdad y mientras más verdad se muestre, más posibilidad hay de que los ciudadanos demos cuenta de la importancia de la televisión. Hay que verlo de dos fases, ¿no? Hay que ver la programación para adultos y la programación para niños, ¿sí? Dentro de la programación para adultos, tener una información más concisa, más precisa. En cuanto a los niños, pues sí, darles un horario, una franja infantil en el cual puedan ver lo que les gusta a ellos, siempre y cuando esos temas o esos programas dejen alguna enseñanza. Volvamos con Germán Rey. Germán, ¿hasta qué punto los medios de comunicación, particularmente la televisión, le han cumplido a las expectativas que para esta época, en contexto, tenían las audiencias y hasta qué punto no le han cumplido? Me parece que no logró totalmente. Me parece que está muy plegada a la información oficial. Me parece que no ha presentado, digamos, perspectivas diversas de lo que ha sido la tragedia de esta pandemia y sobre todo su impacto en ciertos sectores, en mi opinión, mayoritarios de la sociedad. Es decir, que todavía queda mucho en términos de narrativas, en términos de saber representar los eventos públicos y en términos de vincular emocional y cognitivamente a los televidentes con su programación. La televisión no cambió, la televisión repitió, aumentaron sí las audiencias, se fidelizó una parte de la población que no estaba, pero en el fondo la televisión siguió en la misma circunstancia. Es un destino que la televisión se mantenga en esa perspectiva. Tiene que evolucionar, tiene que cautivar nuevas audiencias. Esa disrupción invita a otra televisión. ¿Tú cómo lo ves? Lo que ha ocurrido con la televisión todo este último tiempo y que lamentablemente la pandemia podría haber sido una oportunidad, un llamado de atención, porque claro, al estar las personas en casa el acceso a la televisión ha sido mayor. Sin embargo, siguieron adelante con esta crisis, este divorcio de representación de las audiencias. Entonces se continuó con la criminalización de la niñez y la adolescencia, la invisibilización de los pueblos originarios, las cosificaciones de las mujeres o coberturas de femicidios, no como una problemática social, cultural, histórica en el marco de un patriarcado, sino un hecho detrás del otro como si fuera una cuestión de números en definitiva. Hay ausencias en la televisión y esas ausencias son las que reclaman a gritos de estar. Como ya sabemos, ser es estar en televisión. Bueno, la forma de ser también es estar en el marco de los medios de comunicación, pero no ya siendo dichos por otras personas, sino diciéndose a sí mismos. De manera que sí, la televisión debe renovarse conceptualmente. Tienen la oportunidad de entrar a las casas casi sin permiso. Es una compañía que sigue constituyéndose y ahora a través de otros formatos, ¿no? De otras maneras de acceder, como puede ser el teléfono, en cualquier lugar. De manera que creo que el gran salto que tendría que dar la televisión tiene que ver con la participación de las audiencias. Yo esencialmente miraría a la televisión entonces como esa gran posibilidad de contribuir a nuevas miradas con nuevas realidades que vengan a tratar de generar enlaces, de generar puentes con la ciudadanía comunicacional y apropiaciones, que sea la propia ciudadanía la que considere que la televisión es su medio de comunicación y no un mero negocio. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Pueden escribirnos a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos algunos de los correos que ustedes nos han enviado recientemente. Buenos días, Lady. Buenos días, Mario, y a quienes nos acompañan esta mañana. El primer correo que nos llega dice:
Por favor, actualizar en la página del Canal 1 en cuanto a la programación. Estaba en un horario El Secreto de Selena y no informan a qué hora se transmite. Nos escribe Juan Ardila. Muy bien, hemos transmitido esta inquietud a la parte técnica. Este problema parece que ya está completamente superado. Esperamos la comunicación de nuestros televidentes para que podamos confirmarlo más adelante. El siguiente correo que nos llega dice: para pedirles el favor de que vuelvan a presentar la novela El Sultán. Con mi familia la veíamos, pero nos faltaron varios capítulos por motivos de horario. Nos escribe Amparo Parra. Muy bien, estas son las diferencias en las programaciones y en las parrillas. A algunos les convinieron algunos horarios, a otros no, tuvieron que dejar trunca la forma de seguimiento de series como esta del Sultán, que tuvo tanto éxito. Dejamos la inquietud para ver si más adelante es posible volverla a presentar. Finalmente nos escriben: sería entretenido que tuvieran un espacio a la semana para películas de terror, algo como Noches de Terror en Canal 1. Tal vez los viernes o sábado, creo que atraería buena audiencia. Nos escribe Giovanni Benítez. Siempre abrimos esta tribuna para que ustedes propongan sus inquietudes, sus gustos y nuestra gerencia de programación tenga acceso a ellas. Lady, muchas gracias por los correos. En medio de estas críticas, la mayor parte de ellas justas, y coincidimos con ello, le preguntamos a Danilo si habría algo que rescatar de lo que ha propuesto la televisión durante este periodo de cuarentena y este periodo de pandemia en el continente. Creo que tiene que ser una televisión mucho más creativa, como partió la televisión. La televisión, cuando nació, fue muy creativa, pero después se fue quedando atrás y empezó a replicar modelos y formatos, y se fue quedando en esos formatos y se quedó ahí por 20 o 30 años. No ha cambiado los formatos de hace 20 años atrás la televisión. Y creo que es el momento de ser mucho más creativa. En cuanto a los contenidos, también creo que es importante darle un cambio de tuerca, de ruedo, de cómo se presentan los contenidos de distintas formas, y ya con una perspectiva basada en los derechos humanos, basada en la perspectiva de género, con otro tratamiento. Creo que es importante que en la televisión también vaya evolucionando como evolucionan las sociedades, y que los temas que están presentes en la sociedad también se vean representados de buena forma, obviamente, en los canales de televisión. Y lo último, creo que es muy importante que la televisión en estos tiempos tiene que tener un rol educativo. Nosotros en Chile carecemos, por ejemplo, de una programación educativa, sobre todo infantil, juvenil, dirigido a niños, niñas y adolescentes, y creo que es importante también aprovechar este contexto para que la televisión cumpla ese rol. Cintia, nos quedan unos pocos segunditos en la idea de poder complementar estas recomendaciones, aunque tú ya has avanzado un poco a lo largo del programa, recomendaciones específicas para esta fase de transición en lo que tiene que ver con la pandemia y con los retos de la televisión en el continente. Definitivamente la televisión tiene que comenzar un camino de territorialidades, dejar de considerar que el estudio de televisión es la realidad, dejar de pensar que es ahí donde se constituye la única mirada, y entonces la televisión es el medio por excelencia para poder registrar, para poder conocer, para poder indagar esas múltiples formas de ver la vida y el mundo que tenemos en cada uno de nuestros territorios. De manera que yo esencialmente pondría la mirada allí, en la necesidad de dejar de hacer una televisión de estudio y pasar a ser aquella histórica televisión que va por todos los territorios, que indaga, que suma todas las voces, que puede llegar a entonces generar ventanas abiertas y no una caja nada más que nos tenga encerrados en una mirada donde la primacía tiene que ver, como decíamos, con ganar dinero y nada más para un grupo reducido, una élite que es la que maneja en este momento la televisión concentrada de la Argentina. Y luego, definitivamente, enaltecernos o, si quieren, profundizar las democracias, generando ese reconocimiento como medio de comunicación profundamente inclusivo, ¿no? Tener esa diversidad del colectivo LGTBIQ+, como estaba contándonos recién Dalino, la necesidad de la participación también de los pueblos originarios, dejar de tener lógicas clasistas y de exclusión. Y así entonces creo que con nuevas narrativas en las que genere mayor nivel de participación se seguirán ampliando las audiencias. Hay una gran oportunidad para la televisión. Ernesto, teniendo en cuenta lo conversado esta mañana, recomendaciones para esta fase de transición en la que estamos entrando.
Pues hemos visto cómo la televisión abierta colombiana, incluyendo los canales propios de la televisión de cable, ha respondido en cierta forma a ciertas necesidades. Hoy la televisión regional, gracias al impulso que se le ha dado desde la NTV, se le ha mejorado el sitial a esta televisión y hoy las direcciones de esta televisión de verdad que se han constituido en un cargo apetecido por todas las personas del sector y exploran tanto lo profundo de su región como también ciertas innovaciones. Hoy tenemos un experimento muy chévere que está haciendo un canal regional con una comedia en tiempos de pandemia. Creo que es de los pocos programas que se ha grabado en tiempos de pandemia con temática de pandemia. Se trata de un psicólogo en una teleconferencia como la que tenemos ahora, en donde ocurren situaciones como la que hemos vivido todos, de pánico, de susto, comedia, todo esto, sintonizándose un poco y también en un formato muy distinto al formato tradicional, con emisiones muy cortas, y se ha podido sintonizar muy pronto con el sector joven o con la audiencia joven de ese canal regional. Y también tenemos aquellos que se han ido a atender las necesidades de comunicación de la población que vive en el Chocó, de la población que vive en el Amazonas, del impacto del COVID en la población indígena. Entonces, hemos visto cómo desde la televisión privada, pública y regional se ha respondido de cierta manera. Sin embargo, hay una muy buena parte de televisión que responde al entretenimiento, que es el grueso de la televisión en casi todas las partes del mundo, y que se deja llevar también por el fenómeno de querer ser influencers, y es lo que tenemos de lo que decía Cintia, que esos personajes no corresponden a lo que vemos representado en la calle, o sea, no representan el grueso de la sociedad, y por eso se abandona de cierta manera el consumo, el disfrute de estos contenidos televisivos. Muy bien, Germán, conclusiones. Yo creo que una primera es entrar en una fase de convergencia intermedial, es decir, en articulación con las nuevas tecnologías, con las redes, con lo que vendrá hacia el futuro de la inteligencia artificial y de otros medios de comunicación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que la confianza y la credibilidad siguen siendo fundamentales, pero construir confianza en sociedades de tanta incertidumbre y de tantas complejidades es muy difícil, y debe ser una tarea buscar las fórmulas para acercarse a una sociedad que ha cambiado. Y en tercer lugar, y me parece fundamentalísimo, yo creo que deben captar a los jóvenes, ya no a través de las estrategias que habitualmente hacen la televisión, sino más bien a través de las estrategias que los mismos jóvenes están generando en el nuevo ecosistema digital. Germán, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Cintia, un placer tenerte aquí en Uno para Todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Ha sido un enorme placer y ojalá contribuya a poder concientizar sobre el rol que pueden tener los medios de comunicación, el rol profundamente social, y a intentar transformar la realidad. Muchas gracias. Danilo Ahumada, un placer tenerte aquí en nuestro espacio. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de diálogo tan importante como es la comunicación, así que gracias por el espacio. Muy bien, Ernesto Orozco, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Mario, muchas gracias a ti en nombre de la CRC, y muchas gracias por permitirme compartir ideas con Cintia y con Danilo y nuestros compañeros de Argentina y Chile. Muy bien, interesantes aportes que sirven para el debate de nuestra televisión. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros participantes, a nuestros televidentes, y a todos los invitamos para que el próximo sábado a las 7 en punto de la mañana nos veamos aquí en Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Escucharemos dudas, quejas, inquietudes, planteamientos sobre nuestra programación, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.